por conectar con nosotros. Le damos los buenos días, la bienvenida a José Bretón, una persona ocupada y preocupada porque se den buenas las conversaciones. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante: coaching o mentoring. ¿Cuándo coaching? ¿Cuándo mentoring? Buenos días, Hola. bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día, Reinaldo, Buenos Cintia, días. Sobeida, un gusto estar aquí como siempre. Sí, Reinaldo, el tema de cuándo coaching, cuándo mentoring, se me vino ocurriendo a propósito de algunas interacciones que tengo en las organizaciones, que realmente cuando piden, solicitan o planteo el tema de acompañamiento, digamos, siempre hay como una disyuntiva de qué es una cosa y de qué es la otra. Amén de que sabemos ya, y no vamos a entrar ahí, de que el término coaching a veces es un poquito amplio y usado en diferentes aspectos. Entonces, primero voy a definir a grandes rasgos de qué se trata una cosa y la otra, Sí. y segundo voy a compartir cuáles contextos son propicios para manejar una conversación u otra. Coaching es una relación en la cual se sigue una estructura, una conversación, que un experto a través de ella estructura, ayuda a clarificar, ayuda a hurgar en el mundo interior de la persona, entender qué cosas le funcionan y no, cómo mirar de forma distinta, reestructurar sus entendimientos sobre algunos eventos. Temas típicos de coaching tiene que ver cómo entiendo una relación con una persona de forma distinta, por ejemplo. Temas de coaching tiene que ver cómo desarrollar algún tipo de competencia específica, y esto no tiene que ver, es importante señalarlo, propiamente con lo que yo puedo descifrar o decir desde el conocimiento, sino aquello que se me impide hacer o que se me dificulta hacer, para ser un poco más específico. La conversación de mentoring tiene otra mirada. El mentoring tiene una persona que tiene experiencia sobre algo, comparte su experiencia sobre ese elemento en cuestión. En las organizaciones es muy típico, por ejemplo, cuando una persona es nueva y entra a manejar un segmento o un tipo de negocio diferente al que había tenido, para reducir esa curva de aprendizaje y tener mucho más claridad, acelerar la incorporación productiva, se busca un mentoring para que pueda manejar términos de negocio, enfoques de negocio y poder avanzar en esa perspectiva. Entonces, ambas conversaciones sí tienen cosas en común y buscan desarrollar la capacidad de acción de la persona. Ambas conversaciones salen de la mirada tradicional de pensar que la solución es más conocimiento a través del entrenamiento, sino se centran en construir, ya sea de manera personal, único, como tiende el coaching, construir experiencias que les sean útiles a las personas para poder hacer uso, para poder resolver, para poder abordar contextos específicos. Y aquí una característica importante es la que acabo de decir. En coaching y mentoring estamos trabajando con situaciones reales, con experiencias específicas. Estamos hablando o mirando algo que no me funciona con alguien, con algo, con una institución, con la forma de entender algo. Entonces, dicho esto, vamos entonces a ver un poquito más. Claro. Sí, porque a veces, Cintia, vuelvo a insistir un poco, te hablan de mentoring, pero están pensando en coaching, te hablan de coaching, están pensando en mentoring. Sí. De hecho, aprovecho y digo algo más. Coaching es una conversación muy pura, muy retadora, es despiadadamente, desde la mirada del coach, despiadadamente constructiva para la persona. Y eso dice, hay algo implícito acá, y como se dice y se conoce, en las sesiones de coaching alguien pregunta qué es el coach y alguien encuentra respuestas. Eso no es lo que se da en la sesión de mentoring. En la de mentoring mucho más compartido, mucho más bidireccional en este sentido, es mucho más exploratorio, se muestran caminos que se pueden seguir por la experiencia o por los conocimientos. Se busca obviamente que cada persona se esté haciendo cargo de lo que va entendiendo, pero son enfoques distintos. Y para cerrar... Y la persona que va a hacer el acompañamiento, José, en mentoring, se involucra en la toma de decisiones, se involucra en ver las perspectivas, se involucra en lo que es un plan de acción. Yo diría que más que se involucra, le muestra caminos, le muestra bondades y debilidades. Que en el coaching esperamos que la persona lo vaya encontrando por su propia reflexión. Y vamos a poner un ejemplo para cerrar esta parte. Un emprendedor necesita de ambas cosas. Un emprendedor que se pregunta qué voy a hacer, cómo puedo yo abordar esta intención o esto que estoy visualizando, qué puedo hacer mejor con estas habilidades o cosas que me gustan, necesita un coach
que le ayude en la conversación a clarificar de qué se trata, lo que quiere hacer. Un emprendedor, siguiendo con el ejemplo, que dice, bueno, voy a trabajar con temas de dietas, en este caso de keto, entonces pudiese auxiliarse o apoyarse en un mentor y decir, mira, este tipo de negocio funciona de esta forma. Yo trabajé con algo parecido a esto y lo que manejé para incluirlo, para hacerlo demandable en el mercado, fueron tales experiencias o estrategias. Entonces, en ambos casos, lo que quiero decir es que una persona pudiera necesitar ambas cosas, es importante, y las dos se enfocan a elementos distintos. Una mucho más salsera, la persona, explorar el interior, entender desde mí algo que quiero lograr, y la otra, acompañarme a construir experiencias o co-crear experiencias. Entonces, en las organizaciones, si vemos este planteamiento que hemos hecho, ambas son inmensamente útiles. ¿Por qué? Porque primero, tener un mentor del área del negocio en el cual trabajo se hace útil porque puedo avanzar, acelerar el proceso de cómo entender la cultura del negocio, cómo entender el tipo del negocio al cual trabajamos. No es lo mismo una persona que esté trabajando hoy día en manufactura y mañana va a un área de servicio, un área bancaria. Necesita entender el metabolismo propio de ese negocio. No significa que no tiene las habilidades, es que necesita mirar cuán rápido son las decisiones, cómo se manejan los contactos con clientes, cómo se hacen las cosas en esas culturas. Y también se dan muchos casos que hay personas que eligen mentores en el sentido de que yo puedo decir, wow, Sobeida tiene una capacidad de manejar situaciones difíciles que me encantaría recibir su acompañamiento en enfoque de mentoría para entender un poco más cómo ella entiende esto y cómo yo puedo traer esto hacia mí. Por eso en muchas organizaciones se crea la cultura de que puedas elegir un mentor y sobre todo acompañarse mucho de un plan de carrera que ya se tenga establecido. Es decir, yo estoy trabajando hoy en el área de recursos humanos, se me ocurre pensar esto, sin embargo me visualizo y pudiera yo explorar o escalar en el área de servicio y yo puedo ir trabajando a través de la mentoría con alguien en la organización que me permite identificar cómo alcanzar algunas competencias, cómo caminar o entender algunos elementos que me puedan llevar hacia ese punto en cuestión. ¿Cuáles serían, José, esas características que necesitaría tener un mentor para poder acompañar a alguien en una empresa? Sí, las dos tienen como base la parte conversacional, lingüística, generación de confianza, tiene como punto de partida la necesidad de entender que esto no es duro, esto es blando. El mentor necesita tener habilidad de poder construir experiencias y saber compartir experiencias, saber poder poner en palabras esas visiones o pensamientos que le puede funcionar a la persona, a la vez de retarlo, para poder entender cómo puede la persona identificar y qué implicación tiene un elemento u otro. Es decir, no basta con yo tener mucha habilidad o experiencia en el área y a veces no puedo comunicar de forma amigable, útil, de forma funcional, cómo considerar estos elementos. En la mentoría hay algo muy interesante y es que puede traicionarnos el elemento de que como puedo hacer sugerencias o puedo dar ligeros consejos, pudiera jugar el juego de darlo de manera muy determinística, de manera muy cerrada. Entonces el mentor necesita salirse en ese momento, que para mí es uno de los retos naturales que tiene, salirse de la posición que ocupa y más bien entrar en una conversación que pueda ayudar al desarrollo de la persona desde lo que yo puedo alcanzar a ver. Pero también hay que tener la suficiente grandeza de entender que alguien que no sea yo puede ver algo más útil como lo estoy viendo yo. Es como un cruce interesante porque el mentor no deja de aprender, sino más bien va estirando, va, diríamos, elevando la cuerda para que la persona pueda seguir caminando hacia, siempre pensando que esa persona puede tener habilidades mejores que las mías, pero sobre todo la finalidad es transmitir la experiencia, transmitir el conocimiento, a poder avanzar en el proceso de madurez de la persona desde esa mirada. ¿Cuál sería la sugerencia, José, de nuevo, en una empresa que a mí, por ejemplo, que me asignen un mentor o que yo lo elija? Ok, eso es buenísimo. Mira, la mentoría es un proceso más a largo plazo que el coaching. El coaching se maneja 8, 12 sesiones, promedio por competencia, estamos hablando de 3, 4 meses.
y son intercaladas de una semana, 2 semanas, más o menos en promedio, dependiendo de la situación. El mentoring es más a largo plazo. Usualmente son conversaciones que pudieran ser un poco más flexibles. ¿Por qué te digo esto, Sobeida? Porque esto trae consigo que tiene que ser una persona con la cual tú hagas un clic, una conexión, una cercanía, una empatía, más allá que la misma conversación. Entonces, elegirlo tiene sus ventajas por el hecho de que voy avanzando con el proceso de saber con quién puedo trabajar, con quién me hace más clic, con quién hago más clic. Lo importante es siempre deslindar 3 cosas: el jefe, el mentoring y el amigo. Porque a veces yo puedo caer en la trampa de que con Sobeida me llevo bien, entonces a veces no sé cuál conversación estoy teniendo y cuáles son los límites de cada una de ellas. Entonces yo preferiría, a propósito, y aunque en coaching se hace algo parecido, pero el mentoring tiene mucho que ver con la conexión que tenga la persona, porque es una relación mucho más a largo plazo, es más cercana, es más abierta. A veces es más informal, no necesariamente sigue la estructura, ni la calendarización propia que sigue una estructura de lo que tiene que ver con coaching. Con coaching estamos trabajando más con competencias. Se necesita mucha habilidad para entrar en el proceso de mirar la conversación desde el no saber. Y eso es algo que tal vez el mentoring o el mentor no necesariamente tiene la suficiente destreza, porque no le permite, digamos, involucrarse en el proceso natural. Entonces, yo quiero aquí hacer una mención de algo importante. Las organizaciones tienen programas, tienen entrenamientos internos de ambas miradas. Sin embargo, muchas veces necesitan, en el tema de coaching, manejarse desde fuera para que vean, para que ese no juicio, ese no saber, como decía, sea mucho más cómodo para alguien que está abordando el desarrollo de la persona, del ser. Si fuera alguien, una empresa, alguien externo a la organización. A veces el coaching puro, me refiero coaching puro, desde el interior es mucho más engorroso, porque definitivamente yo estoy en información de lo que sucede con alguien, estoy compartiendo experiencias propias. El mentoring sí facilita este proceso, reitero, manejando separación de contextos, pero sobre todo, como es un trabajo un poquito más a largo plazo, amerita conocer más de dónde y cómo se trata ese proceso de la persona y que sucede en esa organización. Que se hace entonces más sostenible teniendo a la persona un poquito más accesible y más cerca. Cierto, porque se va mucho a apoyar en el conocimiento propio de la organización y de lo que hace. Es decir, tal vez si decía ahorita que una persona quiere crecer en el área de servicios, necesito a alguien que conozca de servicio para que pueda tener mucho más facilidad de apertura en ambos casos. Ahora, en todo caso hay un elemento inmensamente común que no quiero dejar de mencionar, y es manejarlo desde que el centro sea el coachee o el mentee. Es decir, que sea quien recibe, quien está recibiendo la metodología o el proceso de la conversación. Es decir, en ningún momento, y lo digo principalmente por el mentoring, no es diciendo, mira, ABC, elige uno, sino creando, mostrar el camino, crear una mirada tentativa en la cual la persona no se sienta de que debe obedecer ni debe tomar algún tipo de acción porque mi mentor me lo dijo, sino porque hay un acoplamiento propio entre una cosa y otra. Y de hecho, también, como decía en un principio, hay que saber deslindar y decir, bueno, ya lo que estamos haciendo no va por el mentoring, sino va por el coach. Es decir, cuando una persona dice, mira, sí, yo sé que tú me vas identificando que mi capacidad de tolerancia debe cambiar y la persona no la alcanza, ya no es un tema de mentoring, es un tema de coaching para que le ayude a reconfigurar cómo va entendiendo esa persona su mundo, sus marcos, sus referencias, para poder entrar a ejercer o ejecutar esos comportamientos propios. Entonces, lo que hay que tener mucha claridad cuando uno, como hemos explicado,
cuando tiene que ver desarrollo dentro del negocio, manejar experiencias conocidas, estoy hablando de mentoring, tener una capacidad de acompañamiento mucho más cercano, mucho más a largo plazo, se tiene un plan de carrera diseñado para un acompañamiento mucho más consistente, cuando la persona está mucho más necesitada de avanzar en el desarrollo y ser más productivo, es decir, reducir la curva de aprendizaje. El coaching, el contexto es cuando necesito reconfigurar por mí mismo mi mundo. Cuando yo no traje por cableado natural una capacidad de escucha, y eso es un tema que me va limitando en el proceso. Un tema de coaching tiene que ver cuando la competencia de poder desarrollar a otros, eso no me funciona porque yo soy una persona que sabe tanto que no alcanzo a dar tiempo a que el otro piense. Entonces son contextos que ameritan tener ese tipo de conversación. Hago la salvedad porque, reitero, como dije en un principio, a veces en las organizaciones me dicen, sí, estamos trabajando un programa de mentoring, pero cuando vas en la conversación te das cuenta que no, que es de coaching, pero si te vas un poquito más profundo te das cuenta que solamente se le hacen 3 preguntas. Entonces es importante como rescatar estos programas, estas estructuras, porque van a caminos distintos. En una conferencia, una persona del público tomó la palabra y le preguntó al conferencista, que era un reconocido autor, le dijo, yo quiero que tú seas mi mentor. Se lo dijo en público. Y él le dijo, yo no puedo ser tu mentor, porque la mentoría surge a propósito de una relación, surge a propósito de una cercanía, surge a propósito de una amistad, si se quiere, surge a propósito de un relacionamiento casi energético. ¿Qué tanto de cierto tiene esto? ¿Qué tanto se puede de esto aplicar? Sí, tiene mucho. La mentoría, si ese clic, a ver, en ambos casos, por ejemplo en coaching, lo que tradicionalmente yo hago es que quien va a ser coachado pueda recibir por lo menos 3 propuestas y 3 conversaciones abiertas para poder elegir uno de los 3 coaches y por lo tanto va a lograr identificar uno que les acomode un poco más. En el mentoring, como tal cual tú dices, es mucho más determinante porque no se cierra a conversaciones de 50 minutos planificadas, digamos, sino tiene mucho más que ver con la capacidad de admiración que voy teniendo con la persona, por ejemplo, la capacidad que yo puedo identificar que esto se parece tanto a mí, pero no alcanzo a decirlo, no alcanzo a tocarlo y esta persona veo que anda por mi camino. Tiene mucho que ver incluso con compartir valores muy parecidos porque avanza y se facilita todo el proceso de lo que es la mentoría. Entonces sí, Reinaldo, necesitamos tener una capacidad de interrelación que trascienda al programa propio que pueda definirse a través de un plan que tiene que ver con la mentoría. Ahora, en todo caso, amerita del mentor, y eso se nota en la gente que llega a tener calidad en esto, es su gran flexibilidad y capacidad de empatía, no en un momento ni en una conversación, sino consistentemente para con alguien. El mentoring es como tú crear discípulos, es como tú ser capaz de atreverte a entregar tu experiencia y conocimiento con la finalidad de que alguien pueda ser igual o mejor que tú. Es incluso tú mostrar esa estrategia que a ti posiblemente no te ha logrado funcionar, pero posiblemente a otra persona sí, y tú la cedes. Por lo tanto, estamos hablando de una interacción mucho más compenetrada y abierta, que manteniendo algunas distancias, provoca que haya una conexión y haya un respeto hacia el mentoring, sin perder la esencia propia de la persona, de lo que se tiene. Por eso el mentoring es mucho más útil en contextos típicos en que hoy las organizaciones necesitan muchas cosas. Y ahí voy a hacer algo muy importante y voy a hacer un poquito desnudo en el caso. Cuando se requieren programas de coaching y tú te sientas a coachar a alguien y la persona con frecuencia te dice, dime tú que yo no sé. Exacto. Es como o el coach dice, bueno, es que lo he intentado todo, yo no veo. Y tú ves que hay una persona como que no tiene esa apertura o esa fuerza yoica también involucrada. Entonces la persona no está buscando descubrirse desde sí, está buscando referencia de otros que puedan facilitarle entender
y ver hacia dónde acercarse. Por eso digo de manera muy franca, y cada día lo practico mucho más en esas conversaciones iniciales en las empresas, qué es una cosa y qué otra. Porque, repito, no toda persona está preparada para recibir sesiones de coaching. Exacto. Y eso es muy vertical, incluso ha sido un tema de conversación con algunos maestros que he tenido, porque sí se pueden definir el ejercicio desde el contexto del momento de la certificación. Ahora, ¿qué pasa en el día a día? Si yo no soy capaz, repito, de recibir como coachee esa conversación y tener una capacidad de adentrarme, de buscar, de hurgar, de preguntarme y preguntarme, no estoy necesitando ese tipo de conversación. Interesante esta conversación que tenemos con José Bretón. ¿Cuándo coaching? ¿Cuándo mentoring? Es buscar ayuda. No somos islas, y en esas dos figuras tenemos apoyo para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos. Finalmente, como dices, te voy a robar tu palabra, lo bello de este tiempo es que se ha abierto la posibilidad al acompañamiento. No le pongamos título, acompañamiento. Que no es una moda, es una necesidad humana de poder abrirme con otros y explorar a través del lenguaje. Y eso que dices no es una moda, eso ha existido siempre, lo que en esta época se le llama de esa forma. Pero claro. La mentoría ha existido siempre, el coaching Igual. ha existido siempre. José Bretón, muchísimas gracias por estar con nosotros. La gente que quiera conectar contigo. Sí, claro. Pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Instagram, jose.bretón, en la página josebretón.do o Conversa Escuela en todas las redes sociales. Y eso es lo que hacemos, conversar con José aquí en Camino al Sol. Buen día. Un abrazo y buen día. Gracias, José. Bueno, esta canción súper interesante. Atención a las letras.